Gracias, muy bien. Como pueden notar, el profe Juan de Dios todavía está de médico, y por obvias razones no va a poder venir. Y me pidieron que lo reemplace el día de hoy también, como para no cambiar la metodología. ¿Sí? Así que vamos a continuar con la clase donde la habíamos dejado. Y la pregunta es: ¿dónde la habíamos dejado? Yo recuerdo que ahí había un par de. Estamos viendo un poco más. Recuerdo que hice integral en pizarra, así que por lo menos esta vez. Recuerdo que le dije que tanto el trabajo como el integral, así que por lo tanto deberían. No. Listo, ahora sí, la visita, ahora sí, celulares guardados. Celulares guardados en el fondo. Muy bien. Pero algo complicado de ustedes, ¿no? Es un infierno venir a las 8 acá, como 2 horas de viaje y arriba. En el otro lado de la ciudad todavía, menos mal de mi horario, cuando yo. Muy bien. Esta diapositiva creo que les dije que no tenía que estar aquí, no tenía que estar aquí, ¿no? Y tal vez acá me quede. No me acuerdo bien, pero creo que ahí me quede. Entonces, el calor se puede transferir de diferentes formas. En este curso, solo teóricamente nos va a importar cómo se transmite el calor. En la práctica, no importa cuál mecanismo sea, vamos a llamarle calor así de simple. ¿Está bien? O sea, teóricamente se puede clasificar la transferencia de calor de varias formas. Pero todas las vamos a agrupar en una sola, así que en la práctica no nos importa. La transferencia de trabajo sí nos importa cómo venga. Y la van a ver 3 formas y vamos a tener que distinguir entre las 3. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para transferir el calor, adelante, tiene que ser desde un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura, y el flujo de calor cesa cuando las dos temperaturas son iguales. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de transferencia de calor? Pues son 3. Conducción, convección y radiación. ¿Qué es conducción? Estás haciendo tu sopa y estás haciendo tus videitos, ¿sí? No. Pasa. Estás haciendo tus videitos y te olvidas y dejas el tenedor de metal dentro de la olla. Vuelves a los 10 minutos y agarras el tenedor. ¿Qué te pasa? Te quemas por el horno. ¿Por qué te quemas? Todo esto está caliente, ¿verdad? ¿Por qué se calentó eso? El agua caliente te transfirió calor a la cucharita, y cuando tú la agarraste, te quemaste. La cuchara conduce calor, porque es de metal. Ahora usa una cuchara de palo. La dejas 10 minutos sumergida, vienes a los 10 minutos y la agarras. ¿Qué pasa? ¿Te quemas? No te quemas. La cuchara de palo, de madera, no conduce el palo. La estás en el agua. Vas al fuego y se prendió todo. Ya no hay cuchara de palo, no hay nada más. Entonces, hay metales, hay materiales, perdón, que conducen muy bien el calor y otros que no, pero es una forma de transferir calor. ¿Cómo? A través de cosas que están en contacto. Agua caliente en contacto con la cuchara de metal conduce el calor. Eso es conducción. Ahora, lo saco de la olla, sigo prendido a la hornilla, pongo la manito encima diciendo que está caliente. Pero ahí no hay cosas en contacto, ¿o sí? Y esta es la hornilla, y este es mi mano. ¿Qué hay en el medio? ¿Cómo? ¿Aló? Hay aire, ¿verdad? Hay un fluido que sube porque está más caliente. Los gases más calientes tienen menos densidad, por lo tanto suben. Y tú sientes esta transferencia de calor a través del movimiento de un fluido. Eso se llama convección. Y por último tenemos la radiación, que también es un mecanismo de transferencia de calor por luz.
Principalmente en el infrarrojo y en el microondas. Son aquellos que activan esos modos de vibración que les había comentado en la clase pasada. ¿Sí? Muy bien. ¿Dónde usan esto para calentar cosas? Microondas. Un microondas. ¿Sí? Es una forma también de transferir calor, pero no le está dando ni por conducción ni por convección, sino lanzándole luz, estás calentando algo. Pero esta no es cualquier luz, ¿no? Tiene que ser tipo luz infrarroja o luz microondas. Y más o menos de ese orden es aquella luz que produce la excitación de los niveles vibracionales y rotacionales. Y es la que hace que los cuerpos se calienten. ¿Sí? Muy bien. Nunca metas una cuchara de metal en el microondas para reventar todo. ¿Sabían eso, no? Nada, nada, se revienta todo. Se calienta, sí, pero a costa de perder el microondas. Ahora, el trabajo, repito, no importa cuál sea el mecanismo por el cual transfieras calor, en este turno lo vamos a agrupar todos en un solo tema. O sea, esto es importante solo desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista de los problemas, no nos va a importar cuál sea el mecanismo. Pero para el trabajo, sí. No. Pasa. Son mayores de edad, pasen, ¿no? ¿Quieren ir al baño? Vayan al baño. ¿Quieren responder su celular? Salen y responden, no pasa nada. Bueno, la transferencia de calor, de trabajo, siempre va a estar asociada, como mencioné, con una integral de año. Una integral de una fuerza generalizada, que puede ser de cualquier tipo, y un desplazamiento generalizado que puede ser de cualquier tipo complementario a esta fuerza, claramente. Esta es intensiva y esta es extensiva. Digamos, presión diferencial de volumen. Digamos, campo eléctrico diferencial de carga. ¿Sí? Digamos, fuerza elástica diferencial de desplazamiento, etc. Puedes tener de diferentes tipos. En este curso no vamos a ceñir solamente a 3 trabajos. El trabajo de frontera, también llamado trabajo PV, el trabajo eléctrico y el trabajo de flecha. Son esos 3 las únicas formas de trabajo que vamos a ver en este curso. ¿Hay más? 40.000 más hay, pero solo nos importan 3 en este curso. ¿Ok? Entonces, trabajo de frontera móvil. Para los amigos, trabajo PV. ¿Por qué crees que se llama trabajo PV? Porque el trabajo se expresa como la integral de P diferencial de volumen. PP. ¿Sí? Ustedes por física saben que la fuerza aplicada, ustedes saben que el trabajo es una fuerza generalizada diferencial de desplazamiento. Supongamos que tengo un émbolo que sube, puede bajar también, no importa, en este caso sube. La fuerza está relacionada con la presión a través del área, ¿no? Presión es fuerza dividido entre área. Por lo tanto, fuerza es presión por área. Para un sistema cilindro-pistón, área de la base por un cambio de altura me da el volumen, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Área de la base por altura por un cilindro de volumen. Entonces, área de la base por un diferencial de altura será un diferencial de volumen. Y así como demostramos que el trabajo es la integral de P diferencial de B para el trabajo PV o trabajo de frontera. Por lo tanto, en una gráfica donde el eje Y es la presión y el eje X es el volumen, el área bajo la curva vendría a ser el trabajo de frontera, trabajo PV. Este va a ser el único trabajo en este curso que lo vas a poder calcular a través de una integral o a través de una fórmula. Esta integral va a derivar de diferentes cosas de acuerdo a cada proceso. Los otros dos no vas a calcularlo como una fórmula, lo vas a calcular o porque el problema te lo dice, o por diferencia, o sea, aplicando la primera ley y por diferencias. Pero no va a haber una fórmula que tú uses para poder calcular. A diferencia del trabajo PV que tiene coronita y tiene su formulita para calcular. A ver, pongámonos a pensar. ¿Cómo era en un diagrama PV un proceso isocónico?
que se lleva a cabo a volumen constante. B, el volumen es RMX. ¿Cómo trabajo a volumen constante? ¿Nadie? Número. 6. Tú. ¿Cómo sería un proceso isocórico? Volumen constante. Elige un volumen cualquiera. Digamos este. Quiero moverme de tal manera que el volumen sea el mismo. ¿Me muevo para acá? ¿Me muevo para acá? ¿Dónde me muevo para que el volumen sea el mismo? Para arriba. ¿Es esto un proceso isocórico entonces? ¿Cómo sería la integral de una recta vertical? ¿Cuál es el área bajo esta recta? 0, ¿verdad? Por lo tanto, el trabajo de un proceso isocórico es 0. Trabajo PV. Para un proceso isobárico, la presión es constante, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando en una integral la función es constante? La puedes sacar de la integral. Y te quedaría P delta B, por supuesto, porque un proceso isobárico es una recta horizontal, por lo tanto el área es un rectángulo. ¿Sí? Ya vamos a ver estos casos. Bueno, no para el próximo clase, no creo que llegue. Trabajo de flecha generado por un eje rotatorio. Cada vez que ustedes escuchen que tienes un ventilador, tienes unas paletas, tienes un aspa, ¿sí? Cualquier trabajo de algo que gire es un trabajo de flecha. Y por último, el otro trabajo que vamos a ver en este curso es el trabajo eléctrico. Cada vez que tú escuches una resistencia eléctrica, un calentador, algo que se conecta a la corriente, ahí vas a tener un trabajo eléctrico, dado por el movimiento de los electrones en contra del campo, ¿sí? ¿Te acuerdas? Si el campo apunta hacia allá se mueven los protones, ¿cierto? Pero los electrones se mueven en sentido contrario al campo. ¿De acuerdo? No es física. ¿Sí? Física qué. No, muy bien, física. Muy bien. Hasta acá entonces hemos definido ya lo que es calor, trabajo, las formas en las que hay, hemos definido de qué tipo son, si depende, si no depende, y cómo es la energía total del proceso. Recién podemos empezar a hablar de qué rayos es la primera ley de la termodinámica. ¿Por qué? Porque si tú no sabes bien qué es calor, qué es trabajo, qué es energía interna, no podemos entender el concepto de la primera ley. Porque la primera ley hay que clasificar la energía para poder ponerla correctamente en el enunciado. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ya les enseñé convención de signos. Ya les enseñé convención de signos. Ah, me salté una diápositiva. Me parecía raro que haya hablado de esto y no haya hablado de la convención de signos. A ver. Sí, seguro que ustedes son de la generación que vio Lazy Town, ¿no? ¿Sí? Igual lo que decía, todo lo que veo es mío. ¿No? Yo no lo he visto claramente, no es mi generación, pero como mi sobrino veía, por eso seguramente ustedes han visto eso. A ver. ¿Y más? ¿Cómo se llama ese personaje tan... ¿Cómo se llama ese tipo? No, el corto no será el... A una María. Claro, no, amarillo. Ah, ¿sí? ¿Sigue? Sí. Ya. Para el calor vas a usar la convención extingue. ¿Cómo es? Es la convención egoísta. Fíjate no ocurre. ¿Está bien? ¿Qué significa la convención egoísta para el calor? Si el sistema cede calor, si el sistema suelta calor al entorno, eso es negativo. ¿Me entiendes por qué la palabra egoísta, no? Si tú das calor, eso es mal, negativo. Si a tu sistema le das calor, ese es bueno y no positivo. ¿Ven? No es que sea malo y bueno, ¿ya? Simplemente es para que te acuerdes de la convención. ¿Sí? Calor de salida, negativo. Calor de entrada, positivo. Si no te acuerdas de este, me importa que te acuerdes de uno, nada más.
El trabajo tiene la convención al revés. Todo trabajo de salida es un trabajo positivo y todo trabajo de entrada es un trabajo negativo. ¿Sí? Ténganlo eso presente, porque vamos a resolver algún ejercicio el día de hoy con respecto a esto, ¿no? Supongamos que yo tengo mi sistema, si es calor de salida, es negativo, si es trabajo de salida, es positivo, y obviamente al revés cambia todo, ¿no? Trabajo de entrada, negativo, y calor de entrada, positivo. Siendo este tu sistema. Esto ejemplifica lo que está escrito aquí. ¿Está bien? Vamos a hacer esto después a modo de resumen para resolver un problemita el día de hoy. Muy bien. Ahora sí podemos hablar por primera vez del enunciado de la primera ley de la termodinámica que ya hemos mencionado, pero que todavía no hemos llegado a ponerlo de manera matemática, es lo que nos importa, ¿no? A nosotros lo que nos importa es poner el enunciado de manera matemática, de tal forma que podamos hacer alguna puntita con él. Muy bien. Entonces, sabemos el enunciado de la primera ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Tengo un arco con flecha, yo estiro el arco de tal manera que estoy produciendo, yo estoy generando trabajo sobre el arco, y le estoy generando al arco energía potencial elástica. ¿Cierto? Porque la cuerda la estoy tensando, porque es una liga. Cuando tú la sueltes, esa cuerda le va a transferir energía cinética y la flecha va a salir disparada. A propósito, el amigo Joule fue el que puso la piedra angular sobre la primera ley de la termodinámica en su experimento muy famoso de el equivalente mecánico del calor. Lo que hizo Joule fue calentar un reservorio de agua dándole trabajo de flecha, diciendo que tú puedes calentar algo. ¿Por qué decías eso? Podrías calentar algo dándole trabajo o dándole calor. ¿Sí? Muy bien. El cambio neto de energía de un proceso, esto parece que va a quedar ahí, ¿verdad? Lo saco y sigue saliendo. No quiero parar. Vamos a continuar. Bueno, como la primera más. Bueno. Entonces, el cambio de energía durante un proceso, como la función de energía es una función de tiempo, el cambio de energía de un proceso no depende de la trayectoria, sino solo depende del estado final menos el estado inicial. Ya les enseñarán posteriormente que si yo tomo esta función de energía y la divido entre el tiempo, tendré una nueva variable que es tasa de transferencia, o sea, E puntito. Cada vez que tú haces un puntito arriba, quiere decir que esa función es con respecto al tiempo. Si esto es kilojoule, esto es kilowatt, o kilojoule por segundo. Y en letra minúscula, ¿se acuerdan que les había dicho? Era dividido entre la masa. Dependerá qué sistema te convenga para resolver el problema. En sistemas cerrados conviene usar esta definitivamente. Entonces, la primera ley de la termodinámica es la siguiente. Calor menos trabajo es igual al cambio de energía. Si tú haces el balance entre el calor que entra, sale, y el trabajo que entra y sale, te va a dar el cambio de energía del sistema. Pero como ya habíamos visto nosotros, este cambio de energía, porque yo no se los había puesto por acá arriba, la energía total del sistema, era la suma de la energía interna
más energía cinética, más energía potencial, ese delta E tiene tres componentes. El delta E es el delta U más el delta S más el delta F. Supongamos que tú tienes un reactor. ¿Sí? Tú estás en una planta, tienes un reactor. Ese reactor es un armatoste gigante que está atornillado al suelo, ¿cierto? ¿O has visto a alguien que hace una reacción química mientras está corriendo en un carrito? ¿Han visto alguna planta donde alguien mueve el reactor mientras está produciéndose la reacción química? No, ¿verdad? ¿El reactor dónde está? Está en el suelo y está atornillado, ¿cierto? Dime, ese reactor en el suelo atornillado, ¿cambia su energía cinética o cambia su energía potencial del reactor? No, porque está quieto, ¿cierto? Si tu recipiente, tu reactor, donde sea que estás haciendo el proceso que vas a describir, no se mueve, quiere decir que cambia su velocidad, porque inicial y final es cero, y no cambia su altura. Entonces, de todo el término del delta de energía, ¿cuál término sobrevive? El energía interna. Solo el cambio de energía interna. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, puedo eliminar este, y para un sistema cerrado y quieto, podría reducir el término delta E a un término delta U. Y quedarme con esta expresión, que esta no es la primera ley de la termodinámica así como tal. Esta es la primera ley de la termodinámica en sistemas cerrados y estacionarios. O sea, a esta de acá, yo le he impuesto una restricción, que mi sistema no se mueve. ¿Está bien? Que mi sistema está totalmente quieto durante todo el proceso. Ahora, este trabajo habíamos dicho que tenía tres componentes. El trabajo PV, el vuelo con pistón, el trabajo de flecha, algo que gira, y el trabajo eléctrico, alguna resistencia eléctrica, algo conectado a la corriente. Para la primera parte de este curso, para hacerlo más amigable, que vaya de lo más fácil a lo más difícil, vamos a empezar únicamente considerando que el único trabajo que puede haber es el trabajo PV. Y por lo pronto vamos a eliminar estos dos términos. Cuando terminemos de aprender bien esto, vamos a recuperar la expresión de arriba y vamos a complicar un poco más poniendo también estas otras formas de trabajo. ¿Está bien? Si alguien te pregunta, ¿cuál es la forma matemática de la primera ley de la termodinámica? Y tú me dices, calor menos trabajo es igual a delta U, te ponen 0. La forma matemática de la primera ley de la termodinámica es calor menos trabajo es igual al delta E. Para un sistema cerrado y estacionario, calor menos trabajo es igual al delta U. Pero ya le puse la condición. Si solo hay trabajo de frontera, entonces se reduce. Vamos a empezar desde acá y luego vamos a ir subiendo poco a poco, complicando cada vez más el problema. ¿Sí? Muy bien. Ya hemos dicho cómo podemos calcular nosotros, por ejemplo, el trabajo de frontera a través de una integral, conociendo la trayectoria que me une el punto 1 con el punto 2. Pero no hemos hablado nada de cómo calcular el calor. Para calcular el calor, vamos a utilizar dos propiedades intensivas conocidas como la capacidad calorífica, sea a presión constante o sea a volumen constante. Estas propiedades están divididas entre la masa y te toman en cuenta cuánto calor necesito darle a una sustancia para aumentarle 1 grado Celsius por cada kilo. ¿Sí? Para el agua, por ejemplo, necesito 4 kilojoules para aumentarle 1 grado Celsius por cada kilo. Eso quiere decir que la capacidad calorífica del agua vendría a ser 4,18 kilojoules
por kilogramo Kelvin. Esa es la unidad de la capacidad calorífica específica. En algunas tablas, este Kelvin puede cambiar por Celsius. ¿Sí? Dependerá de en qué escala esté, pero básicamente no. Pero pueden encontrar que algunos dicen que grados Celsius también es posible. Estas dos capacidades caloríficas toman en cuenta el calor y por lo tanto te permiten calcular el delta U, cambio de energía interna, o el cambio de entalpía, sea para el de volumen constante o sea para el de presión constante. Si tú quieres calcular un delta U, lo calcularás como la integral del Cp delta T, y si quieres calcular un delta H, será la integral del Cp delta T. Si las capacidades caloríficas son funciones de la temperatura, no te queda otra que integrar. O sea, si esto es un polinomio como función de la temperatura, tienes que integrar. Si esto es un número fijo, pues puedes salir de la integral y te quedará simplemente C delta T. En la mayoría de los problemas de esta primera parte, vamos a usar una capacidad calorífica constante, por lo tanto usaremos esto. Pero también les van a enseñar, ya cuando yo les voy a enseñar, qué pasa cuando no es así y hay una tabla del curso donde están estos valores. Y lo que tienes que hacer es integrar con tu calculadora. ¿Está bien? Hay que hacer un integral. En la forma genérica es un integral. En la forma aproximada es simplemente C delta T. Para gases es más utilizada la capacidad calorífica molar. Y la vas a reconocer porque tiene un coordinador como si fuese un vector. Esto es molar. ¿Se acuerdan de la masa molar en química, no? ¿Cómo se expresaba la masa molar en química? ¿No era así? ¿Se acuerdan? No era masa molar. ¿Cada vez que escuchas molar? Rayito arriba. Y bueno, esta capacidad calorífica molar tiene la particularidad de que es un número fijo para ciertos gases. Esto no se lo van a dar en ninguna tabla del curso, ni se lo van a dar en el formulario, pero esto es lo que tienen que saber. ¿Cómo así? Perfecto. Para todo gas monoatómico, ideal, tiene que ser un gas ideal, porque si es un gas real, estas dos son funciones de la temperatura. Si es un gas monoatómico ideal, tiene un valor de Cb, capacidad calorífica molar a volumen constante, de 1,5 R. ¿Qué cosa es R? La constante de los gases. ¿Cuánto vale eso? Es una atmósfera litros al mol Kelvin. 62,4 milímetros de mercurio litros sobre mol Kelvin. Pero ninguna de esas me importa, lo que me importa es la unidad del sistema internacional. Esa que ustedes despreciaban en química general y que ahora es la más importante. ¿Ya lo mencionaron? 8,314. Para el curso de termodinámica, R, la constante de los gases, es 8,314 Joule sobre mol Kelvin. No John Kelvin, sobre mol Kelvin. ¿Sí? Te hago una consulta. Por lo tanto, ¿cuál es la unidad de Cb y Cp? Joule sobre mol Kelvin. ¿Qué pasa si yo quiero obtener el calor? ¿Qué necesito multiplicarle a esto para que me dé calor que está en Joule?
Necesito multiplicarlo por el número de moles y necesito multiplicarlo por el cambio de temperatura. Si tú multiplicas por el número de moles y multiplicas por el cambio de temperatura, se van, y te queda Joule, que es unidad de energía. Ahora bien, esta tablita tiene una mnemotecnia muy fácil, pero muy fácil. Vamos a ver si puedo pasarla de generación en generación. Si no, tendrás que buscar tu propia mnemotecnia para poder memorizarla. Empezamos con el CB del monoatómico. El CB del monoatómico es 1,5 R. ¿Cómo calculo el CB, el CP, perdón, del monoatómico? Le sumo 1. ¿Está bien? 1,5, le sumo 1 y 2,5. Ahora, este 2,5, acá acabo, le sumo 1. ¿Este 2,5 dónde pasa? Al CB del diatómico. ¿Y qué hago ahora? Para obtener el CP, le sumo 1. Y este pasa igual a acá. Y para obtener este, le sumo. Por favor, muchos alumnos en los problemas, ya por cuestión de repetir la tablita, dicen, ¿cuánto es el CB del diatómico? 2,5. Y ponen en el problema 2,5. Obviamente te da mal el problema, porque te has olvidado de multiplicar el AR, el 8,314. No te olvides. Si yo te digo que el CB del diatómico, así coloquialmente, es 2,5, no te olvides que es 2,5 R. 2,5 por R, es que no R, 8,314. Existe un término llamado gamma, que gamma es el cociente entre CP y CB. Tengo una pregunta. ¿Quién es mayor? ¿CP o CB? CP es mayor, ¿verdad? Y siempre es mayor que CB por una unidad de R. ¿Estamos de acuerdo? La diferencia entre el CP y el CB de cualquier gas ideal es igual a R. Pero es algo que tienes que saber. Aquí se puede ver que hay una clara relación entre CP y CB, de tal forma que CP menos CB es igual a la constante de Lorentz. Entonces se puede demostrar por termodinámica, se puede demostrar fácilmente que hay una relación para gases ideales que es igual a R. ¿Por qué esto es importante? Porque en tu laboratorio 1 vas a calcular este número. Esto es tu lab 1. Lo vamos a calcular experimentalmente. Vamos a calcular el gamma del aire. Eso es lo que vamos a querer calcular en el lab 1. Ya Juan de Dios te explicará en la próxima semana cómo es que vamos a hacer para calcular esto. Vamos a armar un pequeño procesito de 2 etapas. Una etapa diabática seguida de una etapa isotórica. Y calculando presiones, vamos a llegar a conocer el valor de la presión. ¿Sí? Así va a ser. Entonces, esto es simplemente la mnemotecnia, pero de esta tablita tienes que saber que la diferencia entre estos dos es R, que este es igual al siguiente, como pueden ver, y que el gamma es el cociente entre este, y siempre es un número mayor a 1. Porque CP es mayor a CB. Número. Conmigo, ¿no? Cuéntame. ¿Cuánto vale el CP? Del flúor. A veces prefiero mandarlos a matar y ver si están entendidos. Muy bien, ¿cómo? Espectacular.
Le pregunté a su compañera del flúor 2. ¿Qué cosa es el flúor 2? ¿Es uno bueno? Sí. Es sí, ¿verdad? Yo podría poner acá una coma y poner flúor 2. ¿Qué es? ¿Qué cosa es el flúor? No, pero al tratar. Suerte de principiante. Flúor 2 es diatómico y por lo tanto da el CP 3,5. Dame un número. ¿5? Sí, tú, muy bien. Gracias por tu participación. Ya sé que quieres continuar con esta pregunta. No te preguntaré. Vas a volver a decir sí. ¿Cuál sería el CB del criptógrafo? Todo. Muy bien, porque el criptón es un gas noble, ¿verdad? Helio, neón, argón, es el que sigue. No es donde el criptón es donde viene. Los monotómicos son los más pesados. No, es que el carbono es sólido. Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, ¿verdad? O sea, si yo tengo un problema, xenón o radón, estos son los gases nobles, son todos monos. Ya que estás tan animoso de participar, dame otro diatómico. Vamos, un gas diatómico. ¿Cómo? Que no es pegado. Otro. Mira que diatómicos pueden ser dos átomos iguales o dos átomos diferentes. No importa que sean dos. Vamos, tú puedes. Gas diatómico. ¿Alguien sabe un gas diatómico? Cloro 2. Te dije flúor, del mismo periodo. Cloro 2. ¿Otro? Uno bien fácil, pero recontra fácil. HCl, H2, HF. ¿Me entiendes? Todos los que tengan gases tienen que ser gases. Punto número 1. Y 2, tienen que tener solo dos átomos. Y poliatómico, ya, punto. HCl. ¿No? Arcina. Estoy entendiendo. Pero puede ser. Por ejemplo, este y el agua, este tampoco. Tienen un puente de hidrógeno, no son tan ideales. Pero si fueran ideales, entrarían. Nadie te va a poner un problema como este. Algo que no les he dicho, pero que van a aprender con sangre, seguramente, es que cualquier problema que implique al agua jamás va a ser ideal. O sea, no, tú tienes agua a vapor, gases ideales. Fuiste. Todo problema que implica el agua se va a resolver con tabla, no con fórmula. Así que prefiero no mencionar a la UIA. Muy bien. ¿Entendieron la cuestión? Esto es un poco de mnemotecnia, nada más. Y saber reconocer la molécula. Tampoco te voy a poner una molécula tan complicada, ¿no? Primero, porque no sería gas. Y segundo, porque menos sería un gas ideal. ¿Sí? Muy bien. Estas cosas que les he explicado están resumidas acá también. Acá te dice la relación que hay entre CP y CB, demostrado matemáticamente que es R y que el gamma es el cociente. Muy bien. Tendríamos que entrar a esto, pero no sé si lo vayamos a hacer. Porque hay algunas cosas que tenemos que mencionar el día de hoy. Primero, ya sabemos cuáles son los temas del PAD. Por favor, no se olviden de enviarle a Juan de Dios, a más tardar para la próxima clase, la lista de los integrantes de los grupos de laboratorio y del PAD. ¿Sí? ¿Cuántos alumnos serán?
35, ¿no? Eran 5 grupos de 4 y 3 grupos de 5. ¿Sí? Cuando Dios ponderará los primeros elementos de 5, preferencia, por favor, elige un grupo de 4. No se mande todo el mundo el grupo de 5 porque después es un problema. Con respecto al PAD, yo no voy a dar la explicación del PAD porque esto se lo voy a dejar al amigo Juan de Dios, porque él va a ser el que lo va a calificar, no yo. Pero, por lo menos, ya tienen que saber que este documento es el documento oficial. Y que por ser el documento oficial, acá te dice cuáles son los temas que se pueden desarrollar en este ciclo. ¿Qué se va a desarrollar en este ciclo? Generación de potencia a partir de energías renovables y sistemas de refrigeración con refrigerantes amigables con el agua. Para la semana 3, tu primer entregable, primero esta semana tienen que definir su grupo máximo a más tardar hasta la próxima semana. Le mandas un mensaje por su correo diciendo que esto solo se trae. ¿Vale? Luego, para la semana 3, el sábado 10 de septiembre, tienes que entregar media hojita. Es el entregable más sencillo, donde pongas el título del tema, explicar su importancia en relación con la asignatura y revisar 3 artículos relacionados con el tema. Yo le voy a decir a Juan de Dios después que le reitere esto porque no sé cuál será el criterio que él use para calificar esos textos. El primer entregable del PAD no tiene nota, el segundo tampoco tiene nota, el único que tiene nota es el tercero. No entregar este que dice primer avance, si tú no lo entregas, está bien, no tiene nota, pero ya inmediatamente tiene 0. Solo puedes ir a la presentación final del PAD si has entregado obligatoriamente el primer avance. O sea, no porque no tenga nota, no lo vas a entregar. Tú no te veo, o guarda tu celular. ¿Qué nació el mundo? A ver, entonces, todas estas cosas, le voy a pedir a Juan de Dios que las vuelva a repetir con su criterio de evaluación. ¿Sí? Yo por mi parte no me tomo mucho problema con el primero, solamente reviso que los 3 artículos sean de acuerdo al tema, de acuerdo a la temática, y que ustedes lo puedan entender, porque a veces me traen unos artículos porque obviamente no los van a entender ustedes. ¿Sí? Entonces, tratar de buscar artículos amigables, artículos que ustedes puedan comprender, e investiguen un tema referencial a estas 2 cosas. ¿Quieres información? Porque estoy perdido, no sé de dónde sacar información. Acá también hay plataformas y revistas de conocimiento. Todo te vamos a dar. De estas plataformas puedes sacar información para poder buscar tesis o artículos científicos relacionados al PAD. Otra cosa muy importante, y te puede servir de ayuda, es revisar al amigo Segre. ¿Vamos a citarlo? No, está en el defecto. Sí, espérate, pero no, había un capítulo de Segre aquí sobre energías renovables. Acá está. Obviamente esto está en inglés y no es necesario que lo leas en inglés si no quieres, pero bájate el Segre y en el capítulo 18 está la parte de, por ejemplo, energías renovables. ¿El sistema de refrigeración? No, esta es energía renovable. Hay un capítulo del Segre que trata sobre ciclos de refrigeración. Puedes buscar información en el Segre. ¿Está bien? Lo que quiero decir es que el de ciclo de refrigeración es algo que vamos a hacer nosotros explícitamente en clase. Pero sobre el final del curso. Energías renovables no vamos a hacer como tal. Entonces, si no tienes idea de qué hacer, busca este capítulo del Segre y vas a encontrar ideas.
Como por ejemplo, trabajar con energía solar, trabajar con energía eólica, con energía hidroeléctrica, geotermal o biomasa. Puedes buscar otras, por ejemplo, acá no hay hidrógeno verde, puedes buscar otras. Pero acá es como para que te des una idea. Si estás falto de idea, dale una revisa ahí de este capítulo del Sengel, o su versión en castellano de la biblioteca virtual, y ahí vas a encontrar ideas para tu trabajo. El trabajo solamente tenemos que hacer respecto a No, todavía no. Antes hacíamos incluso maquetas y eso, pero todavía no hemos definido eso. Lo primero que tienen que hacer ahora es definir el tema. Claro. No, pero es una maqueta más sencillo. Entonces, tú dedícate a buscar un tema que puedas manejar. ¿Sí? Busquen bien un título. Vieron que dice la importancia de los recursos o qué quieres hacer. Y revisa tus 3 artículos o tus 3 tesis o 2 artículos de una tesis. Ahí te da un montón de información para trabajar. Yo te recomiendo, eso ya es personal, tal vez cuando ellos opinen igual que yo, tal vez no, que cuando tú quieras hacer tu título, trates de ser lo más específico posible. ¿Sí? Por ejemplo, producción de energía geotermal en zona del volcán de Arequipa tal, ¿sí? Para escuelas públicas. ¿Me entiendes? Ese título te dice todo. Quiero hacer geotermal, te está diciendo dónde lo quiero hacer y te está diciendo por qué rayos lo quiero hacer. Traten de que tampoco te pido que un título tenga pues 50 líneas de título, ¿no? Tiene que ser un título conciso, pero que te diga exactamente qué quieres hacer y por qué lo quieres hacer. Si yo te digo este título, ya te dije que quiero hacer geotermal, ya te dije dónde lo voy a hacer y ya te dije para qué lo voy a usar. Y no me tomó más que 3 palabras. Traten de hacer títulos de ese tipo. Refrigerante R tanto, ¿no? Para la industria, no sé, para conservación de vacunas, ¿me entiendes? De COVID-19. Por favor. Y esto es lo más importante que tienen que saber del PAD. El PAD es de termodinámica. Si tu PAD trata sobre el estudio microbiológico de cómo producir yogur, ese PAD tiene 0. ¿Me estás entendiendo? Tu trabajo de investigación puede ser muy bueno, pero si es microbiología del yogur, no le corresponde a este curso. ¿Me entiendes? Si tu PAD trata exclusivamente de costos, no le corresponde a este curso. El PAD tiene termodinámica. Y porque tiene termodinámica, tienes que aplicar o primera ley, o segunda ley, o cálculos de eficiencia, o termoquímica, que vamos a ver a lo largo del ciclo. Pero si tú no eres capaz de aplicar esos conceptos a tu trabajo de investigación va a tener una nota muy baja. Y tu trabajo de investigación vale igual que tu examen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, busca un tema que puedas manejar y busca un tema donde puedas sacar datos, que puedas procesar para hacer datos. Enfócate en algo que puedas. Y si no sabes, pregúntale al docente. Si el docente te da una retroalimentación, pregúntale de nuevo. ¿Este nuevo título está mejor? ¿Esta nueva referencia está mejor? ¿Con esto lo puedo hacer mejor? Pero incluye cálculos en tu trabajo. Si tu trabajo no tiene cálculos, va a estar desaprobado. ¿Estamos de acuerdo? No te digo que va a ser una cosa, wow, voy a calcular 50.000 cosas. No, tampoco ese es el objetivo. Pero por ser un trabajo de termodinámica, tiene que tener cálculos. Un trabajo cualitativo está desaprobado. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa muy importante es que ya me dijeron cómo van a ser los laboratorios. ¿Se acuerdan que les dije, esperen a que tenga la reunión el día viernes? Que cuando yo les voy a decir en la noche, bueno, yo ya sé.
porque ya fui a la reunión del viernes, pero hoy. En los laboratorios van a ser de la siguiente forma. Primero, lleguen a tiempo. Llegar tarde implica perder puntos. No porque no te van a dejar entrar, sino porque definitivamente vas a perder puntos. Ustedes llegan al laboratorio y se les va a dar el examen individual. O sea, el labo empieza con el examen individual. Un examen de termodinámica consta de dos partes. Y siempre va a ser así. Una parte teórica, sin tablas, sin nada, sin calculadora, y una parte práctica con tablas, con calculadora, con toda la información. ¿Está bien? La primera parte la vas a dar más o menos en unos 10 minutos. Van a hacer unas poquitas preguntas. Teóricas. Todo para marcar, todo para poner un nombrecito, ¿no? Rapidito. Termina esa parte, me la entregas, y continúas con la segunda parte, que es la parte práctica. ¿Sí? Más o menos es 10 minutos de teoría y 30 minutos de un problemita que no va a ser tan largo, ¿sí? ¿Me entiendes? 30 minutos es un problema más corto. Vamos a repartir el puntaje entre las preguntas para 6-6. No había llegado todavía, pero ya que te adelantaste. 6-6. Terminan esos 40 minutos, se acaba la prueba, me entregan todo. Empieza propiamente dicho el laboratorio grupal, que va a ocupar 80 minutos más. ¿Sí? En esos 80 minutos, ustedes van a tomar los datos del laboratorio, que ese laboratorio es muy sencillo. Los únicos datos que se tienen que tomar son alturas. O sea, mueves una cosa y mides una altura. Espera, mueves otra cosa y mides una altura. Se acabó. Reseteas todo el estado inicial y repites el proceso 5 veces. No es nada complicado. Para este ciclo, como no tienen las 2 horas completas para hacer el laboratorio, a diferencia del ciclo pasado, los cálculos del laboratorio los vamos a hacer como una planilla de Excel. O sea, tú no los vas a calcular, vas a medir de alturas, vas a poner en una planilla de Excel y solito se va a calcular todo. No es difícil, ¿verdad? Te juro que el laboratorio es, muevo una cosa y mido una altura. Espera, muevo otra cosa, mido la altura, se acabó. 5 veces. Y esto te permite acceder al valor de Gauss. Tú no vas a hacer el cálculo, en ciclos pasados los alumnos han hecho el cálculo. No, tenías 2 horas, pues, ¿no? Ahora tenemos 80 minutos, entonces tú solo vas a medir. Yo te voy a dar una hoja de cálculo, vas a poner simplemente tu información y eso te va a replicar todos los resultados. Una vez que tengas esos resultados, vas a poner un par de calculitos que tú mismo vas a hacer. 2, 3 calculitos, tampoco es la gran cosa. Una pregunta cuestionaria y tu conclusión. Eso más o menos son 80 minutos. ¿Ok? ¿Qué tienes que traer para el día de la hora? Bata, mantil, guardapolvo, como rayos quieras llamarle, y lentes de seguridad. ¿Qué es un mandil de laboratorio? Es esta cosa que... ¿Me traes un mandil de cocinero? No. ¿Verdad? Ese mandil de acá que dice, sale la carne, Superman, no. Mandil, blanco. ¿Qué más veo? ¿Qué pueden ver? ¿Cuáles son las observaciones que tiene este mandil? Me da igual, pero sí, tiene bolsillo. ¿Ah? ¿Hasta dónde te da? Hasta acá, ¿sí? Si eres más chiquito, más grandote, te puede dar como sotana o no. Pero te da hasta acá, por lo menos, ¿cierto? Porque hay unos mandiles que usan los dentistas que te dan hasta acá. Vienes con mandil de dentista en manga corta y te boto, tampoco te lo. Bueno, yo no, pero cuando yo no te lo. ¿Sí? Mandil hasta acá. Manga larga. Y otra cosa que veo, son botones. ¿Ven? Tiene que estar cerrado. Y tus lentes de seguridad. A ver, vamos a verlo. Uno diga, no, que el profesor no dijo. ¿Cuáles son tus lentes de seguridad? En general los venden azulitos o negros o estos transparentes. ¿Sí? Son esos que te pones ahí para que no te queden los ácidos ni nada por ahí. ¿Estamos de acuerdo?
Dentro de 2 viernes, porque el laboratorio es dentro de 2 viernes, tienes que traer un lente y tu, ¿cómo? Una voluntaria que estuviera en la clase de 2 horas. Toda evaluación es en la clase de 2 horas. ¿Sí? Entonces, en 2 viernes, traes tu mandilito, hasta acá, manga larga, con botones, y tus lentecitos, que pueden ser algunos así, u otros son más o menos así. Entonces, plan. Condición necesaria para poder entrar al laboratorio. Si no, no te dicen. Otra cosa que tienes que saber para entrar al laboratorio. ¿Qué cosa es importante para entrar al laboratorio? Tu guía impresa, está prohibido usar el celular, tu mascarilla, pero ¿qué es lo más importante? No les queremos ver ni los pies ni las rodillas. No falda, no short, no pantalón chavito, ni cualquier cosa que tengan rara. Jean, pantalón, lo que quieras, pero largo. ¿Sí? Y zapatos cerrados. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, tú italiano. Vale. ¿Apellido? Alba. Alba. Gracias. Entonces, pantalón, todo cubierto. Nada de short, ni falda, ni nada. Y zapatos cerrados. Esas son las condiciones para entrar al laboratorio. ¿Sí? Si no vienes así, te pueden votar. ¿Vale? ¿Entendieron, no, chicas? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver, antes de empezar con esta parte de la ley, ¿Hasta cuándo dijo que tenía que enviar esto del tema? no, el tema es semana 3, el 10 de septiembre, creo que es. Y el grupo es ya para El la... grupo máximo para la próxima clase. A Juan de Dios, máximo de la próxima clase. ¿Sí? Gracias. Eso todavía lo hablará Juan de Dios después, pero si quieres que te dé un vistazo de lo que yo sé a día de hoy, es que va a ser un poco. ¿Vale? Por lo que yo sé a día de hoy, va a ser un póster. Va a ser un póster hecho en POM, hecha como espuma, ¿sí? Y va a ser expuesto en el laboratorio el día que corresponde al parque. En ciclos anteriores hicimos exposición y fue virtual en la clase de 3 horas, pero para este ciclo lo vamos a hacer en la clase de 2 horas y ya no va a ser exposición, sino va a ser post. Pero las cosas pueden cambiar, ¿sí? Así que es lo que yo sé a día de hoy. Pero todavía no es que esté escrito, ¿sí? La rúbrica del PAP va a ser subida la próxima semana todavía, para que sepan cómo va a ser evaluado, porque todavía no nos hemos reunido a ver esas cosas, ¿sí? Porque el tema de esta semana ha sido la evaluación del primer laboratorio. Hemos comido toda la reunión viendo la evaluación del primer laboratorio. Muy bien. Estamos en la semana 1. Recuerden que ante cualquier duda que tengan de cuándo tengo que presentar, qué tengo que hacer, mira qué dice acá. ¿Cuándo presentas el PAR? Aquí. ¿Vale? Digo, ok. El PAR se presenta la propuesta del tema, o sea, el título más la información que les pedí, se presenta la semana 3. Cualquier cosa está acá. En este documento está todo. ¿Sí? Recuerden que esta semana hice formación de grupos de laboratorio, así que para esta semana traten de acomodarse y envíenle a Juan de Dios la propuesta del grupo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué faltaba?
¿Qué me explica ya para esta clase? Ahora que hay un problema, ojo, yo te lo digo de todo corazón, ¿no? Si tú no lo has leído, lo próximo que yo haga en teoría, no lo vas a hacer. Así es simple. Yo te dije que era importantísimo que para la próxima clase leyeras estas páginas, porque ahí vamos a revisar algunas cuestiones prácticas. Si no lo has leído, es cuestión tuya. Pero lo que yo explique después, o lo que quiero plantear después, no lo vas a hacer. Eso queda a tu criterio. Ustedes son adultos y yo no los puedo obligar como el chibolo de colegio a traer tu cuadernito, tu resumen. Yo te dije que lo leas. ¿No lo hiciste? ¿Qué ves? Alumno universitario tiene que trabajar solo. Vamos a revisar un poco sobre la autoevaluación que les pedí que avancen sobre el tema de gases reales y gases ideales. Sobre el tema de gases ideales, lo que más me importa es que ustedes en la parte práctica conozcan la ecuación del pavo ratón y la ecuación del pavo triste. La ecuación del pavo ratón para aquellos sistemas que se encuentran en un solo punto, o sea, tengo 4 magnitudes y quiero calcular la quinta. El pavo triste la voy a usar para un proceso, porque tiene estado inicial y estado final. Y como no depende del número de moles, es porque es un sistema cerrado, donde la masa no cambia, que es precisamente lo que vamos a ver en esta parte del curso. Con respecto a la ecuación de los gases ideales, tienen que saber los enunciados que corresponden a la teoría cinética molecular. Y con respecto a los gases ideales, tienen que saber cuando un gas real más o menos se parece a un ideal, cómo son las isotermas o diagramas de Andrews, que eso lo van a ver mucho más adelante cuando vean sustancias puras, y las 3 ecuaciones principales, que son la de Van der Waals, la de Redlich-Kwong y la de Grieg. Como yo sé que ustedes ya lo leyeron, vamos a pasar directamente a la autoevaluación para poder resolver estos problemitas que les dije. Espero que la persona me responde. Tú, ¿verdad? Si quieres, ya, si dices 5 no eres tú. Te recomiendo que no digas 4. Pero si tú quieres, puedes decir 4. Pesado. 10, 27, 19. Sí, tú. Cuéntame. ¿Cuáles son los 3 supuestos de la teoría cinética molecular de un gas ideal? El volumen de las moléculas verdes. Espectacular. Las moléculas no ocupan volumen. Desde la consideración real al ideal tendría que ser que el volumen del recipiente es extremadamente más grande que el volumen de las propias moléculas. ¿Sí? Muy bien. ¿Conoces otra? Muy bien. ¿Los choques cómo son? No, las fuerzas son insignificantes. Y los choques son elásticos. Esos son los 3 supuestos de la teoría cinética de los gases ideales. Moléculas puntuales, la molécula no tiene volumen, pero tiene masa. Un punto máximo que se mueve. No existe ningún tipo de fuerzas y los choques son todos elásticos. De que los choques son elásticos, eso hasta en el gas real. Pero el gas ideal definitivamente las moléculas no son puntos. Son bolitas chiquitas, pero tienen un volumen. Y definitivamente en el gas hay fuerzas intermoleculares. Puede que sean pequeñas, no son tan importantes, pero las hay. ¿Sí? Muy bien. Señores, una vez, quiero un número. 10. Señorita Coca-Cola. No me sé los nombres. ¿Cómo me voy a memorizar?
No queremos que cuando yo siga alejado de esta clase, no quiero venir de nuevo a salir a la vida de nuevo. O bueno, no sé, no estoy acostumbrado. A ver, vamos a ver alguna pregunta. La 3, por ejemplo. En las mismas condiciones de presión y temperatura, ¿cuál de los siguientes gases tendrá un comportamiento más ideal? ¿Cuál se desviará más del comportamiento ideal? Tenemos 3 moléculas, H2, F2 y HF. Acá vamos a recordar química. ¿Hace cuánto llevaste química general? ¿Recicló? Fíjate que para ti todavía. Para responder a esa pregunta, tenemos que recurrir a la más importante que teníamos. ¿Se acuerdan de este señor? De un tal Lewis. Necesito al amigo Lewis que me permita discernir cuál es la estructura de Lewis. ¿Cuántos electrones tiene el hidrógeno? 1, si es el primer elemento de la tabla periódica, tiene un electrón. ¿Me puedes decir cómo es la estructura de Lewis del hidrógeno? ¿Una qué? ¿Una rima? No, quiero que enlace y electrón. ¿Cuántos enlaces forman? Si solo hay un electrón. Un. Ahí. ¿Cómo de acuerdo? El flúor. ¿Cuántos electrones tiene? Contamos. Hidrógeno, helio, terminamos el primer periodo. Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Para ser estable, ¿cuántos tienes que tener para ser estable? ¿Te acuerdas la regla de? La regla de octeto. Si tiene 7, ¿cuánto le falta para ser estable? 1. ¿Cuántos enlaces me pongo? Tiene 7. Necesita 8. ¿Cuántos enlaces le pongo? 1. 1 y completos electrones, que son los que faltan. Si tiene acá 1 de este y tenía 7, ¿le hacen falta? 6. ¿Y cómo crees que va a ser el HF? Sí, mira, dice el HF, dice el F2, sabes que era el HF. ¿Cuántos enlaces le pongo? Muy bien, 1. Y al flúor hay que meter esos electrones, ¿no? Y 10. 19, ¿no? Se me pierde la perspectiva. 20, 21, 22, 23, 24. Señor de turquesa. ¿Esa es tu turquesa? No sé, yo soy pésimo con los colores. Señor del color que aparece en el teléfono. Tengo 3 compuestos, ¿sí? Bueno, un elemento de compuesto. Pregunta. ¿Qué tipo de fuerzas intermoleculares operan en esto? ¿London, dipolo-dipolo o puente de hidrógeno? ¿Ustedes creyeron que le enseñaron química general porque se olvide? ¡Iluso! No matemática, física, química, no, eso ya lo voy a acordar. Es más, ¿ustedes creen que se van a tener que olvidar de lo que les voy a enseñar en este ciclo? En el último capítulo va a venir todo.
Así que no se confíen, ¿no? Señor, ¿dónde está tu nombre? Felipe. Felipe, cuéntame. ¿Qué tipo de fuerza opera aquí, aquí, aquí? London, dipolo, o puente de hidrógeno. London, fuerza de dispersión entre moléculas apolares. Dipolo, por obvias razones, son moléculas polares. Y puente de hidrógeno, cuando algo se enlaza con... Cuando el hidrógeno se enlaza con nitrógeno, oxígeno y flúor. ¿Qué pasa? ¿Son iguales o son diferentes? ¿Quién jala el electrón con más fuerza? Imagínate que haces un café único. ¿Sabes lo que es un café único? Te clono y te hago jalar una cuerda. ¿Quién jala más fuerte? Jalan igual. ¿Habrá algún tipo de carga parcial en alguno de estos? ¿O no hay carga? Por lo tanto, estas son fuerzas de dispersión del London. En este habrá el que sale más fuerte. Por lo tanto, también será fuerza de dispersión del London. Y en este, tengo un hidrógeno unido a un flúor, que es precisamente puente de hidrógeno. Ahora sí estamos en posición de saber cuál se desvía más. ¿Cuál se desvía más? Vamos a poner así la desviación al comportamiento ideal. Felipe, ¿cuál es la fuerza intermolecular más fuerte? Por lo tanto, ¿quién es el que se desvía más de todo? Las fuerzas de London aumentan con la masa, ¿sí? ¿Quién tiene más masa? Este o este. Y así aumenta la actividad. Simple y sencilla química general. No es algo que no hayan visto, ¿verdad? ¿Lo han visto, no? Felipe, ¿lo has visto? ¿Ya recordaste? Muy bien. Tarea para tu casa. Para la próxima me sigues un ensayo de 100 páginas de qué es un café Bunchi. ¿Sabes? Dos técnicas, ¿no? Café Bunchi, no hay sushi. Bueno, hay una más, con la que le van a acabar. Ahora, dice, explique por qué el parámetro A de la ecuación de Van der Waals es mayor para el agua. Felipe, dame un número. 12. 10, ¿no? 12. Vamos a escribir la ecuación de Van der Waals. No, no vamos a poner derecha de la pizarra. Porque si no, no va a quedar bien en el video. Dice, ¿cuál es tu nombre? Talía. Talía. Muy bien. Dice, explica por qué el parámetro A de la ecuación de Van der Waals es mayor para el agua que para el helio. Muy bien. Te presento la ecuación de Van der Waals. ¿Cuál es tu nombre? Patrick. Patrick dijo que los supuestos de la teoría cinética molecular eran tres: choques elásticos, moléculas puntuales y no hay fuerzas intermoleculares. ¿Sí? ¿Qué hace el amigo Van der Waals? Corrige el hecho de que sí hay fuerzas y de que las moléculas sí ocupan un volumen. Supongamos que nosotros somos las moléculas del gas, ¿sí? Por un instante les pongo una foto y ustedes están así como están en este momento. Y yo digo, ¿qué volumen puedo ocupar yo? Yo soy una molécula de gas que ingresa. ¿Puedo ocupar este volumen?
ocupar este volumen? Mi pregunta, ¿puedo ocupar el volumen que está ocupando él en este momento? No puedo, ¿verdad? ¿Puedo ocupar tu volumen? ¿Tu volumen? No puedo, ¿verdad? En realidad puedo ocupar todo el volumen de este ambiente, o el volumen de este ambiente menos el volumen de todos y cada uno de los que están presentes. ¿Me entiende la figura? Como las moléculas no son puntuales, al volumen del recipiente le tengo que quitar el volumen total de todas las moléculas que están dentro del recipiente. Esta corrección es la corrección por el volumen excluido de las moléculas. Ese se llama, es el volumen propio que ocupan las moléculas. ¿Quién tendrá un parámetro de corrección B más grande? ¿Las moléculas más chiquitas o las moléculas más grandes? ¿Las moléculas qué? Más grandes, ¿sí o no? Las moléculas chiquitas ocupan poco espacio, el parámetro B de banda va a ser pequeño para el hidrógeno. Pero para una molécula más grande, como el amoníaco, NH3, el parámetro B será más grande. Presión corregida. En realidad, las moléculas cuando chocan sí interaccionan entre ellas. Hay fuerzas de atracción y repulsión. El parámetro A toma en cuenta las fuerzas intermoleculares. ¿Qué quiere decir? Que mientras más fuertes sean esas fuerzas intermoleculares, el parámetro A para ese gas será más grande. Pregunta. ¿Quién tendrá el parámetro A más grande? ¿Uno del horno? ¿Uno que tenga fuerzas intermoleculares del horno? ¿Un dipolo o un puente de hidrógeno? Un puente de hidrógeno. ¿Y quién es el que tendrá las menores fuerzas intermoleculares? Un horno. ¿Quién es el que hay un dipolo? ¿Estamos de acuerdo? Talía, ya sabes todo lo que necesitas para resolver esa pregunta. Talía, cuéntame, ¿qué tipo de fuerzas intermoleculares hay en el agua? ¿London, dipolo o puente de hidrógeno? El agua. Ahí tiene una mano Talía. El puente de hidrógeno. Talía, ¿cuál es la fuerza intermolecular que gobierna el helio? El helio es una molécula monoatómica, no se enlaza con nada. Dipolo, London o puente de hidrógeno. ¿Ah? ¿Te escuchas? London. ¿Sí? Pregunta, si el agua es puente de hidrógeno y el helio es London, ¿quién tiene el parámetro A más grande? Bueno, ¿quién tiene el parámetro A más grande? Aquí están las mayores fuerzas intermoleculares. Estoy comparando agua con helio. ¿Quién tiene más fuerza? El agua. El agua tiene parámetro más grande. ¿Listo? Talía. ¿Quién te dice? No, señorita. Ok. ¿Tu nombre? Lucero. ¿Qué evidencia experimental muestra el comportamiento no ideal de los gases? Los gases ideales son un modelo matemático, es algo que no existe. ¿Sí? Un gas real puede comportarse aproximadamente como un gas ideal si su temperatura es alta y su presión es baja. Eso te asegura una densidad muy baja. Quiere decir que una molécula casi no se ve con otra, así que aseguro que no hayan fuerzas, aseguro que el volumen de la propia molécula sea despreciable versus el volumen del recipiente. Más o menos puedo decir que bajo esas condiciones, un gas real puede ser un gas ideal. Pero un gas real es real, por algún motivo. ¿Qué de particular tiene un gas real que es imposible para un gas ideal? Por ejemplo, tengo vapor de agua. ¿Ves? Es vapor de agua, ¿sí? ¿Qué de diferente tiene eso
o un gas ideal? Te diría que lo hagas, pero no te puedes sacar la mascarilla. Pero si le haces a tu lente, va, respira sin lugar. ¿No? ¿Qué pasó con el lente? ¿Qué se empaña? ¿Qué pasa con ese vapor de agua? ¿Qué pasó con ese vapor de agua? Era vapor de agua, ¿verdad? Exhala vapor de agua. Y en tu lente se empañó. ¿En qué se convirtió ese vapor de agua? Nunca te has bañado con agua así suficientemente caliente como para que veas el espejo todo empañado y pasas un trapito, pasas tu mano, ¿y qué es eso que está empañado? ¿Pero agua qué? Agua líquida. ¿Qué es eso que puede hacer un gas real que no puede hacer un gas ideal? Cambiar de fase, condensar. En un gas ideal, debido a que no existen fuerzas, es imposible que el gas ideal condense. El gas ideal es gas a cualquier condición, pero un gas real no. Yo puedo bajar la temperatura o puedo aumentar la presión suficientemente alta como para producir el fenómeno de condensación, convertir ese gas en líquido. Y así tengo una evidencia experimental de que los gases reales son diferentes a los gases. Bajar la temperatura te asegura que en algún momento vas a condensar ese gas. Pero bajo subir la presión no necesariamente. Hay un punto de temperatura que se llama temperatura crítica, por encima de la cual tú puedes presionar lo que te dé la gana y nunca vas a obtener líquido. Eso te lo van a enseñar muy bien en el capítulo de sustancias puras cuando veas diagrama de fases. ¿Está bien? No todo cambio de presión produce un líquido, todo cambio de temperatura sí. Puedes bajar suficientemente la temperatura total. ¿Sí? Lucero. Dame. ¿Fueras? 9, ¿no? Estoy usando. 17. ¿Tu nombre? Ángel. 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 Muy bien. Vamos a responder algunas de estas preguntitas que son para abrir. A ver. Ahí está. Pregunta 2. Van der Waals modificó la ley de los gases ideales para tener en cuenta el efecto de las y del. Vamos a ver. Van der Waals modificó para tener en cuenta el efecto de las y del. Ah, me te digo la guía, ¿no? Ah, para ver. La van a meter. Pues ahora vas a aprender. ¿Cuáles son las dos desviaciones que consideró Van der Waals? Lo dije hace un momento. Las fuerzas y el volumen excluido de las moléculas. Esas son las dos respuestas. Para tener en cuenta el efecto de las fuerzas intermoleculares y del volumen excluido, o volumen propio de las moléculas, o volumen de las moléculas, o simplemente volumen. A mí me iría bien cualquiera de esas tres que un alumno. Por su forma, la ecuación que obtuvo es llamada una ecuación cúbica. ¿Sí? Si ustedes desarrollan la ecuación de Van der Waals en el parámetro B, se le llama cúbica, porque si tú desarrollas la ecuación, o sea, multiplicas este polinomio, si tú multiplicas este polinomio, vas a obtener que la ecuación es cúbica en el volumen. O sea, es una función cúbica en el volumen. Acá, Ángel,
Es considerada por muchos como la mejor ecuación de estado con dos parámetros. Tiene nombre de chip. Chip alemán. La ecuación jamás sé cómo escribirla. Yo le pongo RK. Es la ecuación de Redlich-Kuhn. ¿Sí? La ecuación de Redlich-Kuhn, y acá lo dice, mira. Y me dice una línea, acá decía la mejor ecuación de estado, hasta está subrayado. Acá. La ecuación de Redlich-Kuhn es considerada por muchos como la mejor ecuación de estado con dos parámetros. Es muy popular y uso frecuente en la industria petrolera. ¿No? O industria de petróleo. Y eso también está acá y queda claramente escrito. Ahora vamos a ver. ¿Dónde dice? Acá dice. Ahí. ¿Ven? Una vez me dijeron cuál es la diferencia entre estos dos. Me dijeron que un ingeniero de petróleo es hacedor de vuelo. Un ingeniero de petróleo me dijo que un ingeniero de petróleo es un hacedor de vuelo. No dijo cómo hacer el hueco, pero en realidad esta cosa, ese es su chamba. Y el que se encarga de transformarlo en plástico, es esta persona. Yo no sabía, una vez me lo comentó. Una empresa en la cual trabajaba. Hace 20 años. Muy bien. ¿Se acuerdan que les dije que el aula invertida no solo consiste en que el docente agarre y le diga al alumno lee? Porque eso es la base de la pata. Ustedes tienen que leer y luego tenemos que venir acá a discutir casos prácticos para reforzar lo que han leído. No es efectivo si el alumno no lee. Hay un compromiso del docente de tocar el tema para reforzarlo, pero tiene que haber un compromiso del alumno de leer lo que le dijeron para para hacer que esto funcione. Ahora, no va a ser la primera vez que el docente te va a decir tienes que leer algo y lo tienes que leer, no sé, para la siguiente o la siguiente clase. Obviamente, como era la primera clase la anterior, te pedí que lo leas para la segunda clase porque lo iba a tocar. Pero la próxima vez que te toque, vamos a hacer el ciclo de potencia y ciclo de refrigeración. Te lo voy adelantando de ahora. ¿Sí? Los profesores hacemos poca teoría del ciclo de potencia y ciclo de refrigeración porque le dejamos a los alumnos que lean ese. ¿Qué hacemos en clase? Entonces no damos nada. Hacemos un resumen ultraviolento porque hay que pasar a los problemas y ciclo de potencia y ciclo de refrigeración tiene los problemas más power de todo el mundo. Un problema de ciclo de potencia y ciclo de refrigeración puede ser dos líneas y la solución son dos pasos. Te voy a avisar. Si alguien ha llevado ya termodinámica, me puede dar fe de que un problema de ciclo de potencia y ciclo de refrigeración son dos, tres líneas y la solución son dos páginas. ¿Ah? La gráfica es así, ¿no? No, la solución misma puede darte dos páginas. Por eso ya les dije que el ciclo de potencia y ciclo de refrigeración es bien difícil y que tienen que estudiar para el examen. Si tú piensas que tienes que sacar un 6, estudia para sacar un 20. Y tal vez te saques un 6. Es peor que lleguen a ese día y se echó contra la pared, ¿verdad? Yo te lo digo siempre, chicos, el examen final es... ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se va? Puede pasar ahora, pero cuando yo me pidió chicos, cuando yo me pidió en comunicación personal que por lo menos avance algo de eso. Y no quiero decepcionar al amigo Juan de Dios y vamos a avanzar. Sí, ¿no? Como quieras, si quieres. Lo que sigue, y eso sí lo van a hacer con Juan de Dios, una consulta de la lectura. Dice que la ecuación del gas ideal no debe que la ecuación del gas ideal no debe de cambiar de estado. No, un gas ideal no cambia de estado. Vale, gas ideal. Porque
Por ejemplo, acá. Pero cambiar de estado me refiere a cambiar de fase. De estado líquido, de estado gaseoso, de estado líquido no puede cambiar. El estado 1 y el estado 2 es estado gas. ¿Entiendes? Lo que es imposible para un gas ideal es que el estado 2 sea líquido. No puede ser. ¿Está bien? Muy bien. Esto solamente voy a dar unas pinceladas, porque lo van a ver ya con Juan de Dios, porque es un tema bastante extenso. Y de esto, así va a ir el examen de laboratorio. Cuando trabajamos con gases ideales, lo mejor que podemos hacer no es analizar los procesos en general, sino ceñirnos a ciertos procesos que son bastante fáciles de analizar. Y así es como se enseña termodinámica comúnmente, termodinámica de gases. Vamos a analizar 5 tipos de procesos. El proceso isocórico, el proceso isobárico, el proceso isotérmico, el adiabático y el politrópico. Quiero que, o por lo menos así lo enseño yo, tengan en cuenta, para los 3 primeros, la ecuación del pavo triste. Porque les va a ser muy útil para no tener que memorizarse absolutamente bien. Pavo triste, en años impares, no campeonamos. Y pavo contento en años pares, donde Cristal es campeón siempre. Está impar. No tienes que memorizarte todos estos. ¿Qué pasa en un proceso isocórico? Bueno, ¿qué es constante en un proceso isocórico? Entonces, ¿qué te parece si borro el volumen? Y aparece. ¿Estamos de acuerdo? Tengo otra vez la ecuación del pavo triste. ¿Sí? Mira, de 1, de 2. Y ahora tengo un proceso isobárico. ¿Cómo es un proceso isobárico? ¿Qué permanece constante? ¿Qué permanece constante? La presión. Mira, borra la presión. Te queda sin presión. Ahora mira, por último, tengo un proceso isotérmico. Cuéntame, ¿cuál sería la expresión para un proceso isotérmico? ¿Qué borro? Y mira. ¿Entiendes? No me tienes que memorizar absolutamente todo, basta con que recuerdes. Y de acuerdo al proceso, borras lo que no te sirve. ¿Sí? Gráficas. ¿Cómo es un proceso isocórico en un diagrama PV? Un diagrama PV, si B es el eje X, por lo tanto, el proceso isocórico tiene que ser una recta perpendicular al eje. ¿Sí? O sea, una recta vertical. Para un diagrama PV, el proceso isocórico es una recta vertical. Y en un diagrama PV, el proceso isocórico también es una recta vertical. ¿Cómo es un proceso isobárico? Isobárico quiere decir que la presión no cambia. O sea, yo me paro en este punto y tengo esta presión. Ahora tengo que pararme en otro punto con la misma presión. Como la presión tendría que estar a la misma altura. O sea, esto, todo a la misma altura. ¿Está bien? Es un proceso isobárico. ¿Y cómo saco un proceso isobárico en un diagrama TV? A ver, piensa. ¿Te acuerdas que en el colegio te enseñaron A es a B como C es a D? ¿Te acuerdas?
Y te decía que lo iguales a una constante. ¿Te acuerdas de eso? O sea que, o bueno, pongámosle, como está escrito acá está feo, pero pongámosle uno de la constante que no me cambia. Yo te podría decir que T es una constante por B. Este es el eje Y, este es el eje X, y a esto en matemática le llamamos pendiente, ¿te acuerdas? ¿Qué ecuación es? Y igual M. Es una ecuación, ¿verdad? Que corta el 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? Y igual MX es una recta que corta el 0, 0. O sea, esta recta, si yo le extrapolo, justo pasa por el medio. ¿Por qué? Porque esta es la representación de dos magnitudes que son directamente proporcionales. Eso también en el colegio. Dos magnitudes directamente proporcionales tienen esta forma de ecuación. Bueno, ¿y cómo es el proceso isotérmico? En el diagrama T es facilito, ¿no? En el diagrama T es un proceso isotérmico, como T es en el I, todos los puntos están a la misma altura. Así que es una recta horizontal. Ahora, ¿cómo es el proceso isotérmico en un diagrama PV? A esto yo le llamo igual, una constante, ¿no? Entonces, P es 1, perdón, es así. Es K por 1 sobre... ¿Reconoces esta ecuación? Que igual 1 sobre X. ¿Te suena esa ecuación? Que igual 1 sobre X, la función inversa. ¿Cómo es la función inversa? ¿No es así? Mira, este es P y este es B. ¿Qué pasa si B aumenta? P disminuye, ¿cierto? Son dos magnitudes inversamente proporcionales. Si esta se multiplica, esta, por el contrario, tiene que dividirse entre dos. ¿Está bien? Si una sube, la otra baja. Por lo tanto, la forma es así. Este es el tercer tipo de proceso restringido que puedo encontrar con gases ideales. Ahora, acá vienen dos que son particulares. Tenemos el proceso adiabático, reversible. Proceso adiabático. Un proceso adiabático, cada vez que escuche la palabra adiabático, significa que el calor va a descender. ¿Ven? Adiabático, calor va a descender. ¿Ven? Para el caso particular de un gas ideal, se cumple que P por B a la gamma es una constante. Solo para gases ideales. Para cualquier otra sustancia, simplemente te quedas con calor igual C. Dame un número. ¿Quién fue el último ahí? 10, ¿no? 12, 12. Ahorita, espérate. Dime la gamma. CP sobre C. Dime, ¿gamma es un número único o depende del tipo de gas? Gamma es un único número o depende de qué tipo de gas yo estoy tomando. Muy bien, depende del tipo de gas. Gamma
igual a 5/3 para un mono. Gamma es 7/5 para un bi. Y gamma es 9/7 para un poli. No, mono, bi, poli atómico, ¿sí? ¿Está bien? Para cada tipo de gas tendrás una ecuación P por B a un gamma específico. ¿Cuál es tu nombre? ¿Lisbeth? Oye, Lisbeth, mi pregunta del millón es. P por B a la 5/3 es igual a una constante. Tu gas es nitrógeno. ¿Es un proceso adiabático? ¿No? ¿Cuál crees que es la respuesta? ¿Qué es o no? La respuesta es que no. Lisbeth, ¿cuál es el gamma del nitrógeno? ¿Qué tipo de gas es nitrógeno? ¿Mono, bi o poli? ¿Y cuál es el gamma para el bi? Si fuera nitrógeno, un proceso adiabático reversible tendría que ser P por B a la 5. ¿Y acá qué dice? ¿Cómo podríamos hacer para que esta respuesta, esta afirmación sea correcta? Podría cambiar este exponente por 7/5. O puedo borrar el gas y poner, por ejemplo, un gas mono. Helio. ¿Está bien? Si tú tienes una funcionalidad de este tipo que no corresponde con el tipo de gas, se le llama politómico. O sea, el ejemplo que yo le dije a su compañera, ¿se acuerdan del ejemplo inicial? El ejemplo inicial era ese, ¿se acuerdan? ¿Este proceso es adiabático reversible? No. ¿Cómo se llama entonces? Se llama politrópico. Tiene un exponente que no es el gamma de ese gas. Lisbeth, acá te consagras, ¿no? Mira, acá te consagras con esta pregunta. Y con esto cerramos la clase. Mira, P por B al cuadrado es una constante. Es un proceso adiabático reversible. ¿No te he dicho que hagas eso? 12/5/3, 12/7/5, 12/9/7. No importa qué tipo de gas sea. P por B al cuadrado es politrópico. ¿Por qué? Porque no hay ningún gas que tenga un exponente 2 como valor de gamma. Cuando tú veas P por B a un exponente, fíjate qué tipo de gas es y fíjate si ese gas está acá y si el exponente corresponde con el gamma del tipo de gas. Si es no tu respuesta, el proceso es politrópico. Si tu respuesta es sí, el proceso es adiabático. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si el proceso es adiabático, el calor vale 0. Si el proceso es politrópico, el calor no vale 0. Y ya, humanamente no puedo avanzar más. Hemos hecho un montón de día de hoy. Sí, creo que toda esta semana hemos avanzado una barbaridad de cosas. Vamos a ver si tengo igual. Así es.
Aguilar Moreno, Aguilar Yandas, Alcázar, Alba, Amaro, Bravo, Bravo, Cabrera, Campos, Carrasco, Castro, Taupis, Córdoba, Cornejo, González Paredes, Gutiérrez, Napa, Osorio, Bachas Ramírez, Bachas Rivero, Quispe, Rabanal, Ramírez, Rivera, Romero, Robeño, Santolaya, Tierra, Lugar, Urcia, Beatriz, Villanueva, Jansen y Yopán. Chicos, no me vengas a poner asistencia. No, espérate. No, pero lo que le di que no me dejó. No tiene que esperar un rato. Es que no me deja nada. Perdón, no me quito tomar la asistencia, pero ya no quito. Tengo que darme la cuenta de cuando. O sea, me permitía crear asistencia, pero al final me la rechazaba. Dale, bueno, Aguilar, Aguilar, Alcázar, bien al toque, presente, Alba, fue Amaro, Bravo, Cabrera, Campos, Carrasco, Castro, Caratora, Chaupis, Córdoba, Cornejo, González, Gutiérrez, Napa, Osorio, Pachas, pero Pachas Ramírez, ahí está, Pachas Rivera, Pachas Ramírez no está, no. Quispe, Rabanal, Ramírez, Rivera, Homero, Odillo, Santolaya, Sierra, Túa, Estado, Murcia, Beatriz, Villanueva, Jansen y Yopán. Y ahora,